Es un privilegio el estar acá compartiendo con los televidentes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Guillermo Zúñiga Diegues, soy docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Historia y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es un privilegio el poder compartir algunos temas centrales en relación al libro Plazas y tumbas de personajes ilustres en el siglo XIX. Es un trabajo orientado hacia investigar sobre 4 personalidades, 2 de Honduras y 2 de Guatemala. Y al escogerlas es por su trayectoria, por su desarrollo tanto académico como diplomático en algunos casos, y sobre todo a nivel de el papel trascendente y el legado que dejaron para la posteridad. Cuando vemos el tema de los personajes ilustres, estamos hablando de Francisco Morazán y José Cecilio del Valle, para el caso de Honduras. Para el caso de Guatemala, de Domingo Estrada y de Antonio José de Irizarry. Vamos a principiar esta presentación hablando de José Domingo Estrada, quien nació en Guatemala en 1827 y falleció en 1901. Fue un notable diplomático y escritor, un escritor destacado. Destacó como poeta, como ensayista, y escribió diversos artículos y libros que merecieron comentarios muy importantes por parte de críticos internacionales. Como diplomático representó a Guatemala en Europa, especialmente fue embajador en Francia. Y a él se le reconoce como el precursor del modernismo de las letras en Guatemala. Estamos hablando de toda una personalidad en el ámbito académico, en el ámbito diplomático del país. Falleció en París y luego se logró que sus restos fueran repatriados hacia Guatemala. Domingo Estrada, podemos decir en el trabajo que hemos abordado que no existe ninguna plaza conmemorativa en su honor y que ha sido prácticamente hasta la fecha una figura bastante desconocida. El hallazgo de este trabajo de investigación del libro nos llevó a buscar el panteón de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior. Fue así como la única clave que teníamos era la de un monumento funerario para identificar el lugar exacto en donde se encontraba este panteón. Ahí, junto con los restos de Domingo Estrada, descansan los restos de don Antonio José de Irizarry. Podemos decir, el personaje más ilustre de Guatemala del siglo XIX. Nació en 1786 y murió en 1868. Vivió más de 82 años. En su trayectoria y carrera como político diplomático, fue coronel en el ejército de Chile, quien le otorgó ese grado producto de que fue un militar pacifista. Elaboró varios tratados, varios acuerdos pro paz para evitar guerras inminentes, como en el Tratado de Paucaparta, en donde se evitó un conflicto entre Perú y Chile. Fue embajador de Chile en Londres. Y en ese episodio, él tuvo como su secretario a don Andrés Bello. 2 grandes personalidades, 2 grandes intelectuales, 2 grandes escritores. Bello redactó el Código Civil de Chile, parte de la Constitución de Chile, elaboró tratados sobre derecho internacional, e Irizarry fue filólogo, fue un hombre de letras, un hombre de ciencia. Entonces, él también le correspondió el papel de trabajar en conjunto con Bello algunas obras.
Fue ministro de Relaciones Exteriores de Chile, intendente de algunas provincias como Colchagua, y su logro más trascendental fue director supremo de Chile en 2014. Esto equivale a decir presidente de la República de Chile, en donde es considerado como un patriota. Fundó más de 15 periódicos proindependentistas. Escribió cuentos, novelas, ensayos, poesía satírica. Su novela más representativa, podríamos decir, la escribió en honor de don Antonio José de Sucre. La novela se titula Historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho. Un libro testimonial, un libro histórico, un libro que definitivamente hay que leer. Escribió cuento, novela, ensayos, poesía satírica. Y su momento más delicado, podríamos decir, fue el regreso a Guatemala en 1824. Estaba emparentado con los Aycinena por su segunda mamá y prácticamente él tuvo que hacerse cargo de los negocios de su padre cuando tuvo él 19 años. Entonces así hizo una gira por varios países y fue como llegó a Chile, donde pasó muchos años de su vida sirviendo en el gobierno de, sobre todo de Bernardo O'Higgins, de Benjamín Vicuña Maquena. Como él regresó a Guatemala en 1824, hacia 1829 coincide con la invasión del ejército de Francisco Morazán en Guatemala, e Irizarry tenía asignado ser el jefe militar en Quetzaltenango, pero ahí fue hecho prisionero y fue confinado a llevarlo desde a punta de bayoneta, desde Quetzaltenango hasta San Salvador, en donde fue prisionero por 9 meses. Incluso la sentencia para Irizarry era la pena de muerte. Su pecado más grande, se podría decir, era ser miembro del clan Aycinena, por ese parentesco que él tenía. Fue liberado con la condición de que nunca él regresara a Guatemala. Luego parte por distintos países en donde es muy bien recibido, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y él en Chile. Él funge como escritor de varios presidentes, haciendo sus memorias o escribiendo sobre las acusaciones que se les hacían en los distintos diarios. Fue embajador de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, respectivamente, en Estados Unidos, en donde falleció y murió en unas condiciones de pobreza. En ese tiempo, él tuvo a su cargo elaborar el tratado Cass-Irizarry, cuando fue la guerra de los filibusteros de William Walker en Nicaragua. Uno de los hallazgos más importantes fue descubrir la tumba de don Antonio José de Irizarry en el Cementerio General de Guatemala en noviembre de 2023. Acá está el panteón de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior. Solo está la tumba de Domingo Estrada y la tumba de don Antonio José de Irizarry. Los demás espacios quedaron en limpio y acá va el espacio reservado para el diplomático y poeta Enrique Gómez Carrillo, de quien no se pudieron repatriar los restos. Como se ve, las letras con la identificación del nombre de Irizarry fueron quitadas, entonces fueron robadas. Se tuvo que hacer un trabajo muy minucioso para ir repasando las sombras y determinar que efectivamente se trataba de la tumba de Irizarry. En cuanto al tema de tumbas, también está asociado el tema de plazas. En Ciudad de Guatemala está una plaza dedicada a don Antonio José de Irizarry. Más que una plaza, podríamos decir, ha sido colocado el busto de metal en una de las arterias bastante concurridas, el Paseo de la Reforma. Pero es tan grande el arriate que ahí prácticamente pasa desapercibido. Nadie se da cuenta de que ahí está ese busto. Don José Cecilio del Valle, el ilustre, destacado pensador
poseedor de una visión trascendente sobre sistemas de gobierno, etcétera. Se han escrito diversas obras sobre Valle, una de ellas la de Lois Burmester, una tesis doctoral que aporta datos muy importantes. Valle estudió en Guatemala, creció en Guatemala, estudió en la Universidad de San Carlos, en donde se graduó como abogado con su tesis sobre Newton. Se destacó como filósofo, periodista, científico, escritor. Para el centenario de la muerte de Valle, el diario El Imparcial tuvo varios artículos muy importantes relacionados con la vida y datos de Valle. Y aquí se sacó la fotografía de lo que fue la casa donde vivió José Cecilio del Valle, que actualmente se puede apreciar en Ciudad Guatemala. Y en el diario Imparcial aparecieron diversos artículos de plumas muy elocuentes sobre la trayectoria de José Cecilio del Valle. Pero en relación a su tumba, que es algo importante en este trabajo, se ha dicho pues que los restos, la tumba de Valle, se encuentra en el cementerio de Antigua Guatemala o que se encuentra en la Catedral de Antigua Guatemala, aún en la Catedral de Ciudad Guatemala, hasta en la Catedral y el cementerio de San Juan del Obispo. Procedimos a recorrer todos esos lugares, a buscar la información que fuera necesaria, pero no existe ninguna evidencia. Valle no está enterrado en esos lugares. En el cementerio general está el mausoleo de la familia Valle Mateu, pero no está la tumba de José Cecilio del Valle, la lápida. El cementerio general de Guatemala fue inaugurado en 1882 y habiendo fallecido Valle 1834, lo más probable es que a la muerte de Valle, el lugar de entierro era en la parte de atrás de la Catedral Metropolitana, allí donde actualmente está el cementerio general. Entonces, posiblemente es que ahí, si no hay evidencias, esa zona ya está construida, ya está todo edificado y prácticamente no hay indicios sobre la tumba de Valle. En cuanto a plaza, en la Avenida de las Américas existe una plaza, la Plaza Honduras, que tiene el busto de Valle y un pensamiento del sabio Valle. Se mantiene en muy buenas condiciones, muy bien ornamentada, está muy limpia, está con mucha seguridad y es un lugar digno para ser visitado. Diferente totalmente al panteón de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior, de Irizarry y Domingo Estrada. Esto es una muestra de cuidado, pero también es parte de reconocer el trabajo de las damas hondureñas residentes en Guatemala, que constantemente realizan actividades y siempre tenemos acá la presencia de este grupo. Sobre Morazán, se han escrito libros muy importantes, incluso este último, de Catherine Lacaze, Francisco Morazán, El Bolívar de América Central. Un libro excelente, muy bien documentado. Y gran parte del libro se destaca el tema de héroes, de tumbas y sobre todo de el culto a la personalidad, a veces un poco exagerado en cuanto a la personificación, idealización del personaje, pero es un documento bastante intensivo en la búsqueda de fuentes, de distintos datos. Lo que nos lleva a este trabajo es a buscar los restos de Francisco Morazán. Su tumba está en el cementerio Los Ilustres, en San Salvador. Su tumba, pero no los restos. En este trabajo de Catherine Lacaze se menciona en la página 147 que lo que había dicho el presidente Bukele en 2022, que la tumba había sido saqueada por tropas guatemaltecas en 1862, pero aquí Catherine Lacaze es muy amplia en explicar que el mismo presidente Carrera en ese entonces en Guatemala había dado órdenes de que la tumba
no fuera profanada. Un soldado quitó las letras de oro con el nombre de Morazán, pero la tumba no fue saqueada. Y lo que aporta Bolaños en las memorias de Enrique Guzmán Selva, que indica que 13 años después de haber sido enterrado en Morazán, él vio en una caja los restos de Francisco Morazán en poder de la familia, en poder de su hija, Adelaida Morazán. Adela o Adelaida Morazán, esposa de un prominente personaje en El Salvador, de apellido Ulloa. Entonces él tuvo mucha participación en actividades referentes a, sobre todo al entierro de Morazán, a la repatriación de los restos, pero los restos se quedaron en poder de la familia. Siguiendo la genealogía, llegamos hasta 1934, con el último de los descendientes directos de Morazán, y es ahí en donde no aparecen datos relacionados con el destino de los restos. Sobre el tema de parques, en Guatemala existe el Parque de Jocotenango, ubicado en la zona 2. Ahí se encuentra una plaza dedicada a Francisco Morazán. Antes era el Parque Francisco Morazán, pero el parque cambió de nombre y pasó a llamarse Parque de Jocotenango. Pero una cuarta parte tal vez del parque quedó la plaza con el busto del personaje. Luego está muy bien ornamentado, muy bien cuidado, con mucha seguridad. Es un lugar que invita a realizar ahí diversas actividades. Y nuevamente volvemos, dista mucho a lo que es el famoso panteón de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior. Acá unas páginas atrás, bueno, al buscar datos sobre el centenario de la muerte de Francisco Morazán, el Imparcial en Guatemala no saca ninguna nota relacionada con Morazán. Es tiempo en el que está de gobernante el presidente Jorge Ubico Castañeda. Entonces, el 15 de septiembre, para el aniversario del centenario de Morazán, no aparece ninguna nota. Hay un desfile masivo, más de 12,000 estudiantes participan en ese desfile. Se hacen loordes, hay bandas, hay un desfile, pero en conmemoración al presidente. Entonces, todo esto no dista mucho de lo que fue la celebración o los documentos que mencionábamos que aparecieron para el centenario de Valle. Esto ha permitido el poder darle continuidad de este primer libro, que fue publicado en 2023, Pensamiento y obra de Antonio José de Irizarry, intelectual del siglo XIX en América. Entonces quedaban varios aspectos por investigar, por aportar, y se requería de un segundo libro. Pero ya al analizar la relación de los distintos personajes del acontecer en el siglo XIX en Centroamérica, vimos la importancia de que fueran incluidos algunos personajes como Valle y Morazán, y en el caso de los guatemaltecos que mencionamos como los dos grandes ilustres personajes del siglo XIX, sobre los cuales lamentablemente son totalmente desconocidos. Entonces, a partir de este estudio que realizamos, estamos con el deseo de trabajar en comisiones interministeriales, en las cuales la misma Universidad de San Carlos sea protagonista, sea partícipe de lo que puede ser un proyecto
de museos relacionados con el conocimiento en la historia de personajes tan importantes como estos que hemos mencionado. Y es más, hemos sumado otro personaje que es don Mariano Gálvez, para que aparezca en el libro, porque es otro de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior. Él falleció en México. Él, después de ser presidente de la Federación Centroamericana, salió al exilio en México, en donde se desarrolló en su profesión de abogado, pero hay escenas, hay hechos muy importantes, como que él expulsó algunas órdenes religiosas, como que él confiscó algunos bienes de la iglesia. Ya estando como jurista en México, le corresponde asumir la defensa de una de las órdenes religiosas y gana el caso, gana a favor de las órdenes religiosas. Se menciona en el documento que el pago fue tan fuerte que tuvieron que llevar una carreta para llevarse todo lo que le correspondía como pago. Luego los restos de Gálvez fueron llevados a Guatemala al repatriarse en el centenario de su fallecimiento, y se pensó dónde enterrarlo. Entonces, al no encontrar un lugar digno, la Universidad de San Carlos propuso que se enterrara ahí en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, más conocido como MUSAC, en la zona 1. Y ahí descansan los restos de Mariano Gálvez. Pero en 1776, con el terremoto, se había ubicado primero en un corredor, se cayó la escultura que estaba ahí erigida hacia él, y la caja salió de su lugar, y al abrirla se encontraron 2 cráneos. Se asume que es el de él y de su esposa y fragmento de otros 3. Se pretende identificar que eso corresponde a sus hijos. Entonces luego fueron llevados al auditorio, y en una de las paredes laterales están ahí depositados los restos de don Mariano Gálvez. La documentación sobre la repatriación y todo es elocuente e indica que la placa de mármol, porque él había sido enterrado en México junto con sus familiares cercanos, se había desaparecido, que estaba extraviada. Pudimos ubicarla a una cuadra del museo, en donde se encuentra el Museo de Historia. Ahí está la plaqueta de mármol correspondiente a Mariano Gálvez. Y al hablar con algunos colegas acá, como el maestro Arnulfo, veíamos la importancia de este tema. Incluso el pensar en el proyecto de el museo de personajes destacados a nivel centroamericano sería algo muy ilustrativo que nos permitiera conocer sobre todo a la comunidad en general, comunidad educativa principalmente, cuál fue el aporte de estos personajes, qué es lo más significativo que lograron, cuál fue su trayectoria, la trascendencia, y lógicamente, como en toda obra, destacar las luces y las sombras, porque así como hay cosas muy buenas de los personajes, también es importante conocer cuáles fueron las sombras, y recordemos que los personajes no actúan aisladamente, son parte de un conglomerado, de un contexto social, de una ideología o de un partido al cual están representando a un sector económico determinado. Entonces, la historia la realizan las masas que tienen amplia y plena participación en los distintos proyectos. Es un tema apasionante, es un tema muy interesante, y agradezco el espacio que se me confiere para poder hablarles sobre este tema. Esperamos tener el libro para el 2025, entonces ya poder presentar sus distintos capítulos, y sobre todo seguimos avanzando en otros hallazgos. Por ejemplo, hay algo que se me escapaba al hablar de don Antonio José de Irizarry. Hacia 1920 encontramos una clasificación de los mejores escritores a nivel del mundo, y en esa está incluido don Antonio José de Irizarry
como un cuentista, que es una faceta, que es un área que no se conocía. Y luego él está a la par de Samaniego, con las fábulas de Samaniego que son tan conocidas, y algunos documentos que ubican a los tres grandes panamericanistas, mencionando a Bolívar, a José Martí y a Irizarry. Definitivamente hay otros pensadores de avanzada como José Cecilio del Valle, pero esos documentos y esos aportes son importantes para darse a conocer, para valorarse, para discutirse y sobre todo trascender más allá de la historia oficial, en donde se han limitado las características y las funciones de ciertos personajes en determinados hechos, tratando de destacar realmente el servicio a la población en general, sobre todo a los grupos mayoritarios. Agradezco muchísimo este espacio, ha sido un verdadero honor el poder compartir acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y esperamos pues más adelante seguir conversando con ustedes y presentándoles la segunda parte en cuanto a los hallazgos. Este año es el Congreso Centroamericano de Historia acá en Honduras del 22 al 26 de julio y será un honor el estar acá, el participar con la crema innata de la historia centroamericana. Así que muchísimas gracias y felicidades.